Padre, es mi primera vivencia y tu lápiz es muy grande para que me pueda congelar. Me llamo Lily y cumplo 18 años. Siempre he tenido una vida tranquila y humilde, siempre han sido mi padre y yo, desde que mi madre falleció hace mucho tiempo. Un día desapareció, dejando solo el hueco que mi padre y yo hemos llenado de amor y calor. Siempre nos hemos unido como dos embarcaciones, transitando por la misma agitada mar, navegando juntos a través de las aguas bravas. Hace poco inicié mi travesía, estudiantil para alguien como yo, que había acostumbrado a la estabilidad de un mundo pequeño y resguardado. Fue una transformación masiva. Las conferencias tuvieron la oportunidad de conocer a personas nuevas y los pasillos animados eran emocionantes y agobiantes. A pesar de que mi padre se orgullaba de mis esfuerzos, podía experimentar su aislamiento cada vez que regresaba a casa. Su sonrisa resplandeciente iluminaba mi día y la vida en la universidad rápidamente se transformó en consumismo. Comencé a asistir a celebraciones principalmente por curiosidad. El ambiente era totalmente inédito para mí, música potente, rostros desconocidos y un sentimiento liberador de libertad inundaban el aire. Era un aspecto de la vida que nunca había descubierto tras una noche. Una de mis primeras celebraciones fue cuando arribé a casa tarde en la noche, cuando la ciudad se encontraba totalmente en silencio. Mi padre se encontraba en la cocina sentado con una taza de té a la espera de su regreso. Su rostro era delicado, aunque se podía percibir la inquietud detrás de la fiesta que solicitó intentando parecer informal. Fue entretenido, contesté eludiendo detalles concretos, asintió y el silencio se estableció entre nosotros, generando una extraña tensión que intentaba pasar por alto cada noche. Despedí la casa. Esa misma preocupación volvió a aparecer como si temiera que el mundo me fuera a transformar. Esa noche, al igual que los demás, inició con música. Esta vez, animada bailando y con una bebida en la mano, pude relajarme. Un poco más de calor del alcohol me brindó confianza y un vacío de preocupaciones, sintiéndome como si el mundo entero respondiera a mi sonrisa cuando llegué tarde a casa. Como siempre, la puerta estaba desabrochada, lo que señalaba que mi padre me estaba aguardando. Se acomodó en el salón con su portátil, el resplandor tenue de la lámpara destacó su cara, incluso a una hora tan temprana, parecía sereno y ordenado. Sus hombros largos y figura atlética, sumado a los tatuajes perceptibles bajo sus mangas enrolladas, evidenciaban su compromiso con mantenerse en forma. Su largo cabello oscuro estaba adecuadamente arreglado con rayas de color gris que solo potenciaban su encanto. Me desplacé con él. Un salto le impactó levemente los hombros por detrás y dijo aguantando la risa. Papá saltó un momento y después se rió de manera sincera, inclinándose hacia adelante como solía hacer cuando realmente se divirtió. ¿Qué está sucediendo con Amanda?, preguntó capturando el perfume y el cerveza. Estoy aprovechando al máximo la vida. Why God, experimentando un leve mareo bañándose en mí, se levantó con delicadeza de su silla, pero puso sus manos firmemente sobre mis hombros. Su contacto fue cálido y sólido, pues a pesar de que sus manos solo me protegían, sus ojos emanaban una combinación de afecto y calor con un matiz de inquietud. Pero también había algo más. Su olor inusual y la manera en que su sonrisa no pudo calmar mi serenidad intoxicada hizo que mi risa se detuviese. Cuando incliné la cabeza para encontrarme con su mirada, se desvaneció. El amor, la calidez y la ausencia de aprobación están vinculados a su mirada. Sin embargo, también con algo que no podría ser una emoción completamente exaltada. Intenté retroceder rápidamente para aligerar el estado de ánimo. No siempre es necesario mostrarse tan serio. Recuerda. Antes de retirarme a mi cuarto, bromeé con descuido al agitar mis manos. Después de que la puerta se cerró, me tumbé en mi cama por lo que parecieron horas. Una perdurable sensación dentro de mí. Su voz serena pero constante permeó los pensamientos. Lily, prepara tu duchas. Es preciso refrescarte, afirmó inclinando un poco la cabeza. Intenté evitar la vista de sus robustos brazos, que se cruzaban sobre su pecho. Su inquietud siempre había trascendido la simple obligación. No obstante, hoy llevó un peso distinto. Caminé hacia el baño, dejando la puerta un poco abierta como siempre. Siempre tuvimos una confianza mutua. Abrí el agua permitiendo que la corriente cálida me circundara. Parecía que su calor se unía al torbellino de emociones que se movían en mi mente mientras el agua se desbordaba sobre mí. Las ideas continuaban dirigiéndose a él, a sus manos que me habían mantenido tan firme desde hace tiempo.
y a su sonrisa que parecía alcanzar un punto profundo en mi interior. Cada gota de agua parecía que transportaba su presencia y su esencia a mi entorno. Caminé totalmente bajo la corriente de agua, experimentando su presión en mi cuello y hombros. El calor se propagó por mi organismo. La imagen ocupó totalmente cada rincón de mi mente, absorbiendo toda mi mente. Experimenté intentos de enfocarme en el aroma del agua y su estruendo, pero su sonrisa y su voz se mantuvieron vivas, grabadas en mi memoria. Después observé un desplazamiento en la esquina de mi visión perceptible a través del reducido espacio en la puerta. Observé que mi padre me miraba. Su rostro era delicado, pero al palparlo con una suave sonrisa, jugando con sus labios como si estuviera perplejo por su presencia, mi corazón parecía detenerse y respiré profundamente sin tratar de bañarlo de agua. Se quedó atrapada en mi piel, pero en ese instante se sintió distinto, como si su mirada impregnara cada gota de un calor recién hallado. Nuestros ojos se cruzaron y el tiempo parecía parar, recordando sin esfuerzo nuestra última comunicación a través de una simple mirada. Su sonrisa siempre cálida y acogedora había sido mi alivio más valioso, incluso cuando un pequeño se acurrucaba cerca de mí, exclamando con alegría, «Lily, eres mi persona preferida en el mundo». Esperando con paciencia mi respuesta, que él sabía que siempre era, en esos años, siempre nos brindaba tiempo para compartir instantes de gran importancia. Frecuentemente caminamos por el parque juntos, como si pudiéramos resguardarnos mutuamente de todo lo que está más allá de nuestra pequeña burbuja. Esos paseos resultaban ser mis preferidos. Siempre nos paramos en la tienda de crema Tingice, donde sonreía y mencionaba chocolate en el diminuto hoyuelo de su mejillón, alcanzando a ser destacada. Siempre opté por chocolate para establecer una tradición silenciosa entre nosotros, cuando ineludentemente mi helado se derretiría en las manos de mi tontomía. Él se reía levemente utilizando una esponja para limpiar mis dedos adheridos. Jamás criticó a mi madre, incluso después de que ella se marchó de algún modo. Se consiguió sostener que ella simplemente optó por un rumbo distinto en la vida, uno que no la reducía, mi amor, pero entendía que sus palabras eran engañosas. Observé la transformación en su mirada cada vez que se mencionaba su nombre como él. Su sufrimiento para salvaguardarme, mi madre se comportaba como una sombra. Una persona que desapareció y nos abandonó. No comprendía cómo podría abandonar a un hombre que con el tiempo se había vuelto tan incrédulo. Mi rencor hacia ella se intensificó, a pesar de que él nunca lo incentivó. Por otro lado, me mostró amabilidad, incluso al esconder las cicatrices de su propio corazón que se reflejaban en esos instantes. Me percaté de cuán intensamente él transformó mi vida. Su compasión, su sonrisa y el amor que me brindó se transformaron en el fundamento de mi identidad mientras las corrientes de agua se precipitaban sobre mí. Me quedé atrapado en el calor de este logro. A medida que él se mantenía cerca, su sonrisa contenía un discreto perdón por preguntar en un instante tan privado, si su mirada nunca mostró dudas. Sentí una leve sensación de malestar, pero con una voz sorpresivamente serena, dijo, «Entra». Antes de ir al baño, dudó brevemente, mirándome antes de desviar rápidamente los ojos y tomar un sillón próximo. Tomó una toalla y observó que te encontrabas envuelto. «Deja que te ayude». Su voz era constante y conocida, aunque noté un leve indicio de vacilación. Se desplazaba cautelosamente como si temiera sobresaltarme y empezó a secarse. Comenzando con mis hombros y brazos, trabajé suavemente su tacto, experimentando una sensación nueva y agradable. Observé su rostro, observando las marcas precisas de sus huesos y la intensidad de su mandíbula, y experimenté una agitación desconocida en mi interior. Cada acción que realizaba era consciente y amable cuando se acercaba más a la sequedad. En mi cuello, las gotas. La calidez de su aliento me inundó de una ola de emoción incomprensible. Sentí como si hubiéramos ingresado a un mundo en el que los límites habituales ya no eran necesarios para pensar que esto no es adecuado. Se cruzó en mi mente. Era inapropiado, pero no podía despojarse de su mirada. El cuerpo que había presenciado numerosas veces ahora se mostraba distinto, sus músculos marcados bajo su camisa y el muscular débil. Los tatuajes que se proyectaban en sus mangas captaron mi interés. Siempre había estado en óptimas condiciones, pero yo lo tenía. Nunca me dejé notar de esta manera antes de que mi pulso se enfriara y estaba convencido de que él podía percibirlo por un instante. Aún permaneció congelado manteniendo la toalla. La mina se topó con su mirada. Estaba prohibido,
pero parecía que el mundo hubiera desoído sus normas justo en ese momento. Sus manos robustas pero delicadas transmitieron un calor constante que parecía cuestionar lo que debería haber sido como él. Alzó la sección de mi cabello. La tensión en mi organismo empezó a disminuir. Sus dedos se desplazaron un poco por mi cuero cabelludo, alisando mi cabello con tanta meticulosidad que cerré los ojos sin resistir el agua. Goteaba de la punta de mi cabello, sin embargo, cada acción de sus manos parecía deliberada, como si intentara extender el instante en que sus dedos se acercaron a la piel del cuello. Una nube de calor se propagó por mi cuerpo, relajando cada segmento de mi existencia. El peso en mis hombros se aliviaba cuando experimentaba la relajante sensación de su contacto. El baño, con una iluminación tenue, parecía convertirse en un universo aislado, reducido, cerrado y desvinculado de todo lo demás. ¿Se experimenta una mejora?, preguntó con voz suave. Tranquilo pero próximo, asentí con los ojos cerrados. A pesar de que mi respiración había vuelto estable, mi corazón aún roncaba suavemente como el zumbido de una diminuta abeja. Cada gesto de sus manos comunicaba más que simplemente el cuidado. Lo pude percibir en la manera en que se golpeó brevemente antes de seguir adelante. Deberías descansar, señaló tras un instante, acomodando la toalla a mis hombros. Levanté los ojos y lo observé. Su cara estaba tan próxima a su mirada que me dejó sin respiración. Agradezco. Apenas suspiré al identificar mi propia voz. Sonrió con un leve pliegue en sus labios, una sonrisa que siempre me había proporcionado alivio. Sin embargo, ahora agitaba algo más profundo, algo que no podía pasar por alto en el instante en que se percibía vulnerable, casi como un sueño aún memorable. Nos mantenimos de pie, tan próximos que podía percibir sus respiraciones constantes, que se entremezclaban con el suave sonido de gotear agua en mi cabello. Mis pensamientos se dispersaron, se derramaron, como si el agua acumulada a nuestros pies se sintiera congelada, dejándonos únicamente a los dos en este lugar privado. Con los ojos cerrados, percibí algo novedoso en su rostro, algo que nunca había presenciado previamente o quizás me había resistido a reconocerlo. No era meramente atención o cariño. Era algo mucho más profundo que permeó las paredes que había edificado con meticulosidad en mi mente. No sabía cuál de nosotros superó la línea en primer lugar. Fue yo, o algo que siempre había sido predestinado a ocurrir. Y continuó leyendo mi corazón acelerado en mi pecho, mi respiración retenida mientras mis labios se agitaban. Por un instante pensé que Hermite se marcharía, pero él no puso un poco de descanso en sus manos sobre mis hombros. Después, inesperadamente, me dibujó a McClouser y le retribuyó el beso. A pesar de todo, suave, como si me garantizara que experimentaba la misma sensación. Todo en nuestro entorno, cada evocación del mundo auténtico parecía desaparecer, normas sin restricciones, únicamente la abrumadora sensación que nos envolvía tan cálida y envolvente como el vapor en el aire. Mi pecho se expandió con una sensación distinta a todo lo que había experimentado, fuerte, incuestionable, y todo, al absorber su tacto y calor, se transformó en un componente de mi vida tan inherente como respirar. Al distanciarnos, observé que su mirada se intensificaba, desvelando algo que había ocultado hasta entonces. Lily había murmurado su voz tan suave, consciente de que era ella, que nada entre nosotros volvería a ser igual. Sus manos se acomodaron en mi cintura, transmitiendo una ola de calor mediante la fusión. Sin duda, el significado de este instante no fue desordenado o prudente como la bruma ácida que había experimentado previamente. Esto representaba algo totalmente distinto. Las pulsaciones de mi corazón resonaban con las de él y cada contacto parecía intensificar la relación que manteníamos mientras lo observaba. Todas las incertidumbres se disipaban. Cada sentimiento que había confinado, cada emoción que había suprimido, ahora se llenaba de manera libre. Era consciente de que él también lo experimentaba. Era capaz de observarlo en sus ojos y percibirlo en el suave pulso de su corazón. Dedos que se resistieron a abandonar. Mi pensamiento estaba nítido. Las consecuencias del alcohol habían desaparecido hace mucho. Sin embargo, una especie de intoxicación había tomado control de una pasión consumista que nos envolvía a ambos. Mi respiración se intensificaba conforme me aproximaba. ¿Estás convencido de que?, preguntó con su voz baja e incierta, como si temiera perturbar el delicado instante? Mantuve la cabeza abierta, pero no fue suficiente. Encontré mi mano en su pecho, experimentando un ritmo cardíaco tan acelerado como el mío. Sus manos ascendieron,
trazando las curvas de mi cuerpo con un gesto meticuloso, casi irresistible, como si temiera que pudiera desaparecer como niebla bajo el sol matinal, pero aún así. Estaba totalmente despierto en todos los aspectos, tan enérgico como nunca antes había experimentado. Mientras me orientaba fuera del baño, el agua continuó corriendo sobre nosotros. El aire fresco de la calle se golpeaba con nuestra piel caliente, pero percibí que solo él, sus movimientos fueron intencionados y silenciosos mientras me conducía a su cuarto. Su movimiento lento y deliberado me acostó en la cama, como si estuviera realizando un acto sagrado. Su mano se acercó a mi rostro, acariciándome la barbilla mientras se inclinaba para hallar mi mirada. Lily emitió su voz intensa y repleta de emoción. Lo acerqué sin poder aguantar incluso la mínima separación entre nosotros. Existía una considerable separación entre nosotros. Nada dejó de ser persistente. Nos hemos unido, no únicamente por una pasión, sino por una comprensión conjunta de algo. De manera extraordinaria que siempre había estado presente. La estancia estaba en silencio, a excepción del eco de nuestra respiración. La luz tenue penetraba por las cortinas, envuélvenos en un calor que parecía eterno. La cama que nos encontraba bajo nosotros se asemejaba a una isla separada del resto del mundo, mientras él se sustentaba en su respiración, rozaba mi piel. Se percibía como si estuviera recordándome cada detalle de mí. Cada uno transmitía ondas por mi cuerpo, despertando cada nervio con un pulso de calor. Mi corazón pulsaba intensamente en mi pecho y tenía la certeza de poder escucharlo, pero su mirada no reflejaba urgencia, solo un infinito de cariño. Sus ojos resultaban tan profundos. Si experimentaba una total exposición más allá de lo físico, sus dedos marcaron la curvatura de mi cara, deslizándose por mis mejillas y deteniéndose en mi barbilla, elevó mi rostro hacia arriba para hallar su mirada, y el instante se inundó de entendimiento silente. Nada más nos detuvo. Se inclinó otra vez, y en esta ocasión nuestro beso fue más intenso y lleno de cariño, tan intenso que provocó que mi pecho le doliera. Sus manos descendieron por mis hombros con el propósito de descender. Cada gesto que me dejaba temblando bajo él, era como si pudiera percibir precisamente lo que experimenté, respondiendo con tanta amabilidad que me sobrepasó. El aire en nuestro entorno se calentó, y se llenó de una energía casi mágica, cada acción fue intencionada. A pesar de que intentábamos guardar cada segundo en nuestra memoria en aquel instante, estábamos perfectamente sincronizados y conectados. Se sintió totalmente natural cuando finalmente nos encontramos uno junto al otro. El silencio que manteníamos no estaba desocupado. Conversaba con más intensidad que cualquier palabra. Su mano se reposaba un poco en mi cintura, mientras miraba fijamente el techo, intentando darle un significado a lo que acababa de ocurrir. Mis ideas estaban atrapadas, enredadas entre la realidad y el propósito que subyace a todo. No experimenté nada. Solo remordimiento o vergüenza, la tranquilidad y el calor que siempre había aportado a mi vida, lo observó con mi cabeza. Su rostro era sereno, sin embargo, sus ojos descubrieron mucho más al conocer a los míos. Me di cuenta de que comprendía todo lo que no podía expresar. Además, lo experimenté, susurró como si lograra oír mis ideas no manifestadas. Quizás no esté bien, añadió. Sin embargo, dejó la frase. Las palabras sin concluir eran inútiles. Todo ya se había manifestado mediante nuestros gestos, nuestro contacto y la manera en que nos observamos mutuamente, lo que ocurrió a continuación. Le pregunté delicadamente, sabiendo su mirada inmóvil. Sus ojos se agitaron y una suave sonrisa surgió en sus labios, mientras su mano se desplazaba suavemente por mi cabello ahí. No existe prisa. Afirmó que seguiremos actuando de la misma manera que siempre, pero este instante solo nos pertenecerá a nosotros. Sus palabras me garantizaron que lo que nos había inspirado permanecería como nuestro secreto, algo que mantendríamos en silencio. Me aproximé y asenté mi cabeza sobre su hombro. El ritmo inalterable de los pulsos de su corazón proporcionó alivio. Entre las interrogantes sin resolver que sugerían, una cosa estaba clara. Este era nuestro instante, un lazo inalterable por algo que trasciende nuestra propia existencia. El silencio que nos circundaba ya no resultaba agobiante. Se transformó en una declaración constante de algo que otros jamás comprendería. Su mano rasgó un poco mi cintura, sosteniendo que este no era un anhelo realizado, sino una realidad que habíamos optado por abrazar.
Analicé su rostro en busca de corroboración de sus emociones y lo hallé en las delicadas líneas circundantes a sus ojos y la suave curvatura de sus labios. ¿Remordiste de esto?, murmuré batallando para construir las palabras, reconociendo con incuestionable seguridad mi mirada. Aquí afirmé que no, Lily, no por un motivo auténtico. Su declaración disipó cualquier incertidumbre continua. No discutimos más acerca del porvenir o proyectos, pero entendía que este instante quedaría grabado en nuestras memorias para siempre. Con los ojos cerrados, experimenté la mezcla de su respiración con la mía, mientras el entorno que nos circundaba se suavizaba y se desvanecía. Se mantuvo en silencio, a pesar de que la ruta era incierta. Este instante, una verdad prevalecía. Se trataba totalmente de nosotros. Sus dedos marcaron el perfil de mi cintura, dejando un indicio de calor que resonó en mi interior. Su aroma en mi piel me envuelve, anclándome en los presentes como un lazo tácito que nos vinculaba de una forma que parecía inalterable.